buen día, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestra lección número 4 de Recreo Pedagogía. Hoy vamos a conocer actividades, características puntuales de un niño sordo. Vamos a iniciar entendiendo que el niño sin deficiencia auditiva empieza a escuchar en el vientre de su madre. Entonces es ahí cuando la mamita estimula a su bebé con música y él tiene las reacciones, pues vamos entendiendo que ese bebé pues viene sin dificultad auditiva. Tras el nacimiento, pues su contacto con la realidad lo realiza a través del oído y de la visión, pero muy reducido. Entonces acá es donde vamos a empezar a identificar esas dificultades en estos chiquitos. No tiene previsibilidad a través del ruido. Entonces el niño cuando está en etapa de bebé, ¿cierto? Es muy importante nosotros identificar si el niño tiene la reacción a través del ruido, si el niño de pronto reacciona a través del sonido de una maraca, de una campana, de música, de un aplauso. Entonces todo esto nos permite pues ir pues como mirando cómo es la capacidad auditiva de nuestros chiquitos. El recién nacido sordo pues solo tiene contacto con la realidad a través de las relaciones táctiles y visuales. Entonces es ahí donde los niños solamente babucean, ¿cierto? Tocan, experimentan toda la parte visual, toda la parte táctil, pero no hace reacción a efectos sonoros. Al niño sordo solo le llegan restos del lenguaje oral, es decir, que no identifica lo que nosotros le estemos hablando, lo que el niño está escuchando. Entonces como que hacen reacciones no solamente con su carita, ¿cierto? Sino que también como que tratan de mirar qué es lo que está pasando a mi alrededor. El niño sordo tiene problemas también emocionales que provienen de situaciones de miedo, de angustia, de incomodidad. El hecho de que este niño o esta niña no pueda escuchar, entonces pues le genera todo este pánico, todo este miedo, toda esta angustia y empieza como a sufrir un estrés, ¿cierto? Un problema emocional del no entender qué es lo que está pasando a su alrededor. El niño sordo, entonces es un niño que siempre pues va a estar desconfiado, inseguro, egocéntrico, arisco, siempre va a estar para él, siempre va a no querer estar en contacto, en reunión con otras personas. No puede también tomar fácilmente una conversación grupal o frena el ritmo de esta. Entonces cuando vemos que un niño dentro del grupo, ¿cierto? Se pierde, no puede como llevar el hilo de la conversación, pues tenemos que tener presente que son algunas causas que nos dan, pues nos identifican qué es lo que está pasando en este momento. La comprensión y producción del léxico es lenta, reducida e inestable. O sea, indudablemente un niño con discapacidad auditiva, un niño sordo, pues vamos a tener dificultad en esa comprensión, en la producción oral, no solamente oral, sino también escrita, ¿cierto? Y va a ser un proceso que va a llevar más tiempo, es un proceso reducido, es un proceso tal vez inestable, hay veces subimos, hay veces tenemos bajas, entonces es un proceso que requiere muchísima atención. También pues al niño sordo no establece relaciones de sonido hecho, ¿cierto? De las que ve, entonces pues está perdido, no sabe qué es lo que está pasando a su alrededor. Esto impide pues la formación del desarrollo de la capacidad intelectual del niño, indudablemente. La realidad pues la adquiere a través de informaciones visuales, a través de la lectura de los labios, a través de las imágenes pues que se pueden observar. Estas pues pueden ser incompletas o deficitarias y accede con mucha dificultad a lo abstracto y a los conceptos intelectuales, o sea, ellos hacen mucha relación a la parte visual. Es importante establecer con estos niños un sistema de comunicación alternativo que esté pues al alcance del niño. Entonces, flashcards, imágenes, actividades en las que ellos puedan leer lo que le estamos diciendo. También trabajo de lengua de señas elementales, ¿cierto? Para ir pues trabajando toda esta parte con los chiquitos.
Acá vamos a trabajar actividades y juegos para los niños sordos, entonces en clase vamos a conocer las características y la manera en que podemos articular estas actividades y estos juegos a nuestro quehacer pedagógico, transversalizando pues a todas las temáticas y abordando las habilidades y las competencias establecidas para cada periodo académico. Tenemos los rompecabezas, actividades al aire libre que también son muy importantes, las canciones en lengua de señas, entonces vamos a trabajar unas canciones para conocer cómo es la percepción del espacio visual en estos chiquitos. También vamos a mirar cuál es la coordinación de las manos, cuál es el efecto que tienen estas canciones para aumentar pues la parte expresiva de estos chicos, la parte de su autoestima y la confianza en sí mismos. Vamos también a trabajar el alfabeto dactilológico, que también son juegos de fichas muy importantes para trabajar con estos chiquitos, que al mismo tiempo pues que ellos están jugando, también están aprendiendo conceptualizaciones, ¿cierto? Y esto nos permite pues avanzar en su lenguaje, avanzar en toda la parte oral y la coordinación. Entonces son actividades supremamente importantes que las podemos articular en nuestro quehacer pedagógico. Las manualidades, que también es muy importante trabajar con ellos, toda la parte de creatividad, de coordinación, donde ellos tengan la oportunidad de volar en su imaginación, donde también tengan la oportunidad de imitar, ¿cierto? Todo esto pues favorece muchísimo los sentidos del tacto y la vista y nos facilita también el aprendizaje del lenguaje en los chiquitos con dificultad auditiva. Otra de las actividades muy bonitas para trabajar con ellos es el taller de cocina, entonces acá es donde ellos aprenden a clasificar, aprenden a reconocer, ¿cierto?, los alimentos, aprenden también a saborear, porque es una actividad que también lleva toda esta parte. Es una actividad que también nos facilita el tiempo en familia, en poder inculcarlos, en poder involucrarlos en las actividades diarias y también con nosotros en el aula de clase, ¿cierto? Asistiendo pues a este taller de una manera más amplia, ¿cierto? De una manera en que ellos puedan también integrarse con otros niños, con otras niñas y puedan compartir. Entonces, pues tenemos gran diversidad de actividades que podemos trabajar con los niños sordos, con los niños que tienen discapacidad auditiva. Los cuentos en lengua de señas también son importantes porque ellos disfrutan todas estas historias fantásticas, disfrutan estos cuentos infantiles donde ellos puedan contarlo, ¿cierto?, a través de lengua de señas, donde ellos lo puedan entender, donde sea un lenguaje claro, ¿cierto?, donde podamos nosotros poder desarrollar la capacidad inventiva en ellos, donde tengan la posibilidad de crear, de inventar historias, de cambiar los personajes, de personajes que sean fantásticos, de todas estas partecitas que podemos lograr con ellos con esa inagotable imaginación que tienen cada uno. Bueno, en clase vamos a ampliar toda esta parte de actividades, vamos a hacer unas actividades prácticas para poder desarrollarlas con nuestros chiquitos. Viene acá toda la parte del entrenamiento auditivo, entonces el sentido de la audición nos proporciona los sonidos, pero es la mente la que tiene que identificarlos, diferenciarlos y atribuirles un significado propio. Entonces vamos a conocer cómo es el proceso en el que los niños captan los sonidos, ¿cierto? Desde que nacen, cómo es el transcurrir del tiempo, ¿cierto? Cómo se empieza a dar ese significado para ellos. Vamos a conocer toda esta parte de estrategias donde podamos utilizar nuestro propio material, ¿cierto? Donde ellos puedan contribuir a la atención en las diferencias pues que existen en los sonidos, en las diferentes actividades. Acá encontramos las fases del entrenamiento auditivo, entonces es importante una buena coordinación, un buen programador, es importante tener clara las fases del entrenamiento auditivo, cómo las podemos articular desde nuestras aulas, desde nuestras actividades, podemos diseñar, ¿cierto?, actividades que nos permitan pues trabajar de manera simultánea las diferentes etapas. Entonces por acá las tenemos: detección, discriminación, identificación, reconocimiento y comprensión. Entonces en clase vamos a abordar cada una de estas etapas y vamos a ver de qué manera las podemos trabajar articuladas en nuestro proceso escolar.
Bueno, encontramos la detección, vamos a mirar el objetivo, que es detectar toda la presencia y la ausencia del sonido, ¿cierto? Vamos a mirar actividades puntuales que nos facilita reconocer el sonido, detectar cuál es la dificultad que se está teniendo, ¿listo? ¿Qué sonidos detecta el estudiante? ¿Qué les molesta? Vamos a ir de lo simple a lo complejo, ¿cierto? Vamos a mirar esos sonidos que podemos trabajar con nuestros chiquitos desde nuestras aulas de clase. Luego, ya determinada toda esta etapa, vamos a la discriminación, que también la trabajamos de lo simple a lo complejo, de que el estudiante sea capaz de diferenciar los sonidos, de que sea capaz de diferenciar tal vez lo que es igual, lo que es diferente, los estímulos, de poderlo trabajar con la memoria auditiva. Entonces en clase también vamos a tener actividades de estas. Identificación también, iniciamos de lo simple a lo complejo. Acá es donde pues el estudiante tiene que identificar el sonido o la palabra dentro de un grupo, entonces ya vienen acá las onomatopeyas, vienen los instrumentos musicales, muchísimas actividades que podemos articular con estos pequeñitos. Viene el reconocimiento, ¿cierto? Que también pues lo trabajamos de lo simple a lo complejo siempre. Acá pues ya vienen listados de palabras donde ellos reconocen la palabra, reconocen la frase, entonces vamos a tener actividades también prácticas para poder trabajar con nuestros estudiantes. La comprensión también de lo simple a lo complejo. Acá es donde el estudiante es capaz de comprender un texto o un diálogo, ¿cierto? A partir de empezar con pequeños diálogos, de preguntas literales, a una comprensión ya un poco más compleja de la narración. ¿Listo? Entonces, bueno, toda esta parte la vamos a ampliar en nuestro encuentro sincrónico. Vamos a trabajar actividades muy prácticas, muy didácticas, que podemos implementar con nuestros estudiantes desde nuestras aulas de clase. Entonces, muchas gracias. Les deseo un feliz día y nos vemos. Chao.